¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo. Bueno, empezamos entonces, así no me quedo sin voz. Gracias por venir a la segunda charla ya de este ciclo de divulgación científica. Visto el éxito del anterior, pues bueno, me he animado a ir un poco más allá, a profundizar en los conocimientos que vimos en la anterior charla sobre la relatividad general y aplicarlos a un caso más concreto, como son los agujeros negros, que quizás sea el caso más fascinante y misterioso de la ciencia. Bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Esta charla será más corta que la anterior, ya lo digo. Vamos a empezar con una definición. ¿Qué son los agujeros negros? Simple. Historia. Lo que se conoce sobre los agujeros negros, cómo empezó el concepto de agujero negro, cómo ha ido evolucionando en la historia hasta lo que sabemos ahora. Formación. ¿Cómo se llega a formar un objeto celeste tan peculiar como es un agujero negro? Partes de las que se compone el agujero negro y propiedades. ¿Qué ocurre alrededor del agujero negro? ¿Qué ocurre dentro? ¿Qué nos ocurriría si nos acercáramos a él? ¿Cómo se detecta? Tenemos siempre la idea de que un agujero negro no deja escapar nada de información de él, son negros, pero entonces, ¿cómo llegamos a saber que es un agujero negro lo que encontramos en ciertas partes del universo? Y finalmente, pues cruzaremos un poco la frontera de la ciencia, nos adentraremos en la ciencia ficción para ver si son posibles los viajes en el espacio o en el tiempo o en ambos a través de agujeros negros. Aquí Hollywood nos ha enseñado mucho, no siempre de forma correcta, entonces vamos a intentar aclarar un poco las cosas. Así que no vale ahora salir de la sala y entrar cuando me toque dar el capítulo 6. Quien quiera llegar a él tiene que aguantar el resto de capítulos. Empezamos. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, pues cuando nos toca definir un concepto, lo primero que hacemos es mirar en Wikipedia. En este caso, Wikipedia nos dice esta parejada. Es una región finita del espacio, con una densidad de masa tan grande que la gravedad que genera es tan grande a su vez que no existe materia que escape de su efecto, ni siquiera la luz puede escapar del efecto gravitatorio del agujero negro. Bien, pero esta es la definición de Wikipedia, ¿no? A la que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo la comprende. Pero la mayor parte de los presentes, ya que estuvisteis en la charla anterior, ya somos expertos casi en relatividad general, pues vayamos más allá. Según la relatividad general de Albert Einstein, podemos decir que es una región con una singularidad espacio-temporal en su interior, tal que su tensor de curvatura se hace infinito. Estamos hablando de que el espacio-tiempo, que ya sabemos que está deformado, es donde alcanza mayor deformación, infinita de hecho. Historia. ¿Cómo surge la idea de agujeros negros o por qué nos empezamos a plantear en estos objetos? Pues comenzó en ese año. Un reverendo inglés, John Michell, estaba estudiando sobre la velocidad de escape de los planetas. Entonces, bueno, vamos a aclarar el concepto de velocidad de escape. No es más que la velocidad necesaria para que un cuerpo escape del efecto gravitatorio del planeta en el cual está. Aquí hay una gráfica. Él supuso pues, un cañón el cual dispara una bala hacia arriba o en dirección oblicua, no nos importa. La idea es, si la velocidad de esta bala, de este proyectil, es pequeña, pues caerá a la Tierra. Si vamos aumentando la velocidad de esa bala, pues caerá más lejos, podrá llegar a ejercer una órbita alrededor de la Tierra, pero si la velocidad logra superar el efecto del campo gravitatorio, tendremos una trayectoria que se escape, que haga que la bala se escape del campo gravitatorio de ese planeta, en este caso de la Tierra. Eso es lo que conocemos como velocidad de escape.
ahora se sabe que en la Tierra la velocidad de escape es de 11 km por segundo. En el Sol, por ser un cuerpo mucho mayor, en masa necesitamos 160 km por segundo para escapar del efecto gravitatorio de la Tierra o del Sol. Esta no es la velocidad que tienen los cohetes cuando salen al espacio, porque un cohete está propulsado, tiene un sistema de propulsión, entonces no necesita esta velocidad. Esta velocidad es el concepto teórico que se obtiene del balance energético entre qué energía cinética necesitas para superar la energía potencial gravitatoria en la Tierra. Bien, pues este señor, John Michell, dijo: tiene que haber planetas con tanta materia, o sobre todo con una materia tan densa, una concentración de materia tan grande, que para poder lanzar una bala a ese planeta y escapar de su efecto gravitatorio, pues necesitaríamos una velocidad altísima. Entonces, en ese momento, finales del siglo XVIII, la luz, lo que se conocía de la luz, o lo que se pensaba, era que eran partículas que se desplazaban por el vacío o por el éter. Por lo tanto, él dedujo: tiene que haber concentraciones de masa tan grandes en ciertas partes del universo que la velocidad de escape sea tan alta que ni siquiera la luz pueda escapar de ellas. Mediante ese razonamiento, pues fue la primera persona que introdujo el concepto de agujero negro, sin llamarlo así. Luego, poco después, vino Marqués de Laplace, un matemático ilustre, que de forma paralela llegó a la misma conclusión de que debía haber estrellas tan densas que ni siquiera la luz, que estaba formada entonces por partículas, pudiera escapar de ellas. O sea, una velocidad de escape superior a la velocidad de la luz, conocida en ese momento, que no sé cuánto se diferenciaba de la real. Estamos a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX cambia un poco la concepción de la luz. Nos olvidamos ya de que son partículas que avanzan por el espacio, y lo que predominaba en ese momento era el carácter ondulatorio de la luz. En el siglo XIX, recordad que está Faraday, está Maxwell. Maxwell, con sus ecuaciones, deduce la ecuación de onda de la luz. Por lo tanto, lo que estaba en boga era: la luz es una onda. Entonces no se olvida este concepto de estrellas negras de Laplace, se deja un poco apartado. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vuelva a aparecer este señor, que ya lo conocemos. En 1915 expone la relatividad general, en la cual da una descripción que hasta ahora se mantiene vigente sobre cómo funciona el espacio, cómo funciona el tiempo y la naturaleza de la luz. Dentro de las ecuaciones de la relatividad general, inmersas en ellas, hay soluciones que describen los agujeros negros. Entonces vuelve a salir el concepto de agujero negro. 1915. Continuamos. En el mismo año, este señor, Schwarzschild, era un astrónomo alemán que, en cuanto Einstein publicó sus ecuaciones de la relatividad general, este pobre hombre estaba luchando en la Primera Guerra Mundial en el frente ruso. Y fue la primera persona que sacó las primeras soluciones a las ecuaciones de Einstein. Y, en concreto, fue la solución a un agujero negro estático. Dijo: cuidado con tus ecuaciones, que de ahí podemos deducir que puede haber en el universo, matemáticamente hablando, agujeros negros estáticos. Entonces continuó por ahí y dijo: pues toda masa la podemos comprimir, y si todo cuerpo con cierta masa lo comprimimos menos de un cierto diámetro, se convertirá en un agujero negro, con la característica de que la gravedad se hace infinita, la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor se hace infinita. Entonces ya estuvimos viendo, en el caso de la Tierra son 9 milímetros. Si conseguimos comprimir toda la masa de la Tierra en una esfera de radio 9 milímetros, tendríamos un agujero negro. Y en el caso del Sol, bueno, pues por poner un ejemplo, estamos hablando de 3 kilómetros. Posteriormente, en 1915, se volvió a abandonar la idea de agujeros negros porque, bueno, pues iba a entrar la Segunda Guerra Mundial, estaba el proyecto Manhattan, con la lucha por conseguir la bomba atómica. Entonces se olvidó un poco la física del universo y todos los esfuerzos se dedicaron los físicos a la física nuclear, ¿no? Entonces hubo unas décadas, ya
volvimos a saber, o no tuvimos novedades sobre los agujeros negros, hasta la década de los 60, donde ya aparece el señor Stephen Hawking, junto a su amigo Penrose, donde le dieron una vuelta a las ecuaciones de Einstein y encontraron soluciones más completas a esas ecuaciones, donde aparecen ya diferentes modelos de agujeros negros. Y poco después, el señor Wheeler es el que ya los bautiza como agujeros negros. Tal cual. A partir de aquí, bueno, pues ya es con el descubrimiento de los cuásares, que a finales de los 60, los cuásares tienen un agujero negro en su interior. A partir de ahí ya los agujeros negros, bueno, pues están ya en boca de todos, las películas los cogen para poder hipotetizar sobre ellos y hasta el día de hoy. ¿Cómo se forman los agujeros negros? Veamos. Hay tres formas de formarse, valga la redundancia, los agujeros negros. Vamos a empezar por las menos significativas. La primera, pueden ser objeto de colisiones de altas energías. El CERN, el acelerador de partículas de Ginebra, no sé si sabéis, pues cada X tiempo, cada 1 o cada 2 años, pues renuevan todo su equipo con el objetivo de aumentar la energía que pueden conseguir en sus choques. De esta forma, llegar a descubrir nuevas partículas no descubiertas hasta entonces. Pues en el último subidón de energía, hubo muchos científicos de la comunidad internacional que levantaron la mano avisando del riesgo de poder crear un agujero negro en el acelerador de partículas y que ese agujero negro, un microagujero negro, acabaría hundiéndose a toda la Tierra. Bueno, se ha visto que no ha ocurrido, o no ha ocurrido al menos hasta el nivel de energía en el cual se ha puesto el acelerador de partículas. Al final, el resto de la comunidad científica descartaron esa opción y bueno, la dieron por vale. No sabemos si en un futuro tendremos esa mala suerte, ¿no? De llegar a crear un agujero negro que huya toda la Tierra. Pero es una forma de crear microagujeros negros. Por otro lado, hay otro tipo de agujeros negros que se cree que surgieron del Big Bang. En el Big Bang inicial surgieron agujeros negros. De hecho, se cree que los agujeros negros que ocupan el centro de las galaxias. Actualmente se sabe que la mayoría de galaxias tienen en su núcleo, su centro geométrico, prácticamente, un agujero negro supermasivo con masa de millones de veces la masa del Sol. Se cree que esos pudieron surgir en el Big Bang, pero no está confirmado. Pero la mayoría de agujeros negros que conocemos son agujeros negros estelares que vienen de la fase final de estrellas supermasivas. Una estrella nace, crece y acaba muriendo. Depende cómo sea la masa de esa estrella, puede dar como origen, como lugar a un agujero negro o a otro tipo de objeto celeste. Vamos a olvidarnos de las dos opciones previas y vamos a centrarnos en los agujeros negros estelares, cómo llegan a formarse. Bien, tenemos aquí un diagrama bastante denso. Vamos a pararnos en explicar a fondo. ¿Qué es una estrella? ¿Sabríais? Si os pregunto, ¿sabríais decirme qué es una estrella? Todos los días vemos una por lo menos, ¿no? Si no está nublado. Pero sabemos decir más o menos qué es una estrella. Esta pregunta se la hicieron en El Rey León, en la película. Y cuando están Timón y Pumba y Simba tumbados en la hierba mirando el cielo. Timón, creo recordar, dice que son luciérnagas atrapadas en la bóveda celeste. Simba dice que son antiguos reyes que nos vigilan desde arriba. Y el pobre Pumba dice que son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros. Pues eso es una estrella, básicamente. Son bolas de gas en combustión continua. ¿Cómo se forman las estrellas? Partimos de nubes de gas molecular esparcidos por el universo. El universo tiene una densidad media de materia ordinaria, no materia oscura, que es otro tema. De materia ordinaria tiene una densidad bajísima, en torno a un átomo de hidrógeno por cada 4 metros cúbicos de volumen. Esa es la densidad media de materia bariónica, o sea, ordinaria, la que conocemos. Pero hay zonas del espacio donde
se concentra esa materia en forma de nubes, principalmente de hidrógeno. El hidrógeno compone, no sé si llega al 90% de la composición de la materia ordinaria del universo. Entonces, nos encontramos en una zona del espacio con una nube de hidrógeno. Esa nube se empieza a colapsar por efectos gravitatorios. Empieza a haber un colapso gravitacional, se empiezan a unir partículas, moléculas de hidrógeno, empiezan a formarse lo que denominaremos protoestrellas, que son estrellas incipientes, estrellas nacientes. ¿Qué ocurre entonces ahora? Pues dicha estrella, que empieza a nacer a base de aglutinar polvo interestelar o formado por hidrógeno, puede ocurrir dos cosas: que tenga un tamaño normal o medio, o que esta nube tenga tanta materia que acabe convirtiéndose en una estrella masiva, o supermasiva. Todo es cuestión de qué tamaño alcanza esa estrella que está naciendo. La diferencia entre este camino y este otro, creo que está aproximadamente 10 veces la masa del Sol. Nuestro Sol sería una estrella media. Hasta 10 veces estaríamos, repito, siguiendo este camino, y estrellas que tienen una masa superior a 10 veces la masa del Sol, pues nos encontraríamos en este camino, el cual acaba en el agujero negro. ¿Cómo evoluciona una estrella? Hemos dicho que principalmente en su comienzo está formada por hidrógeno, empieza a compactarse ese hidrógeno, se eleva la temperatura del núcleo de la estrella hasta, no sé si andaremos por el millón de grados, en el cual el hidrógeno se empieza a fusionar, dándonos elementos más pesados, dándonos helio. Si la temperatura continúa subiendo, ese helio empezará a fusionarse con otros átomos de helio, iremos teniendo carbono, silicio, oxígeno. Por lo tanto, una estrella en su época activa, estamos hablando por aquí, lo que hace es quemar hidrógeno para crear a su vez elementos mayores, más pesados, que a su vez los volverá a quemar si la temperatura de la estrella aumenta, hasta el hierro 56, que es el elemento más pesado, que es capaz de crear una estrella en su interior, dentro de su ciclo de vida. Pero claro, hay un equilibrio en la estrella. Ese proceso de combustión, de fusión nuclear, aumenta la temperatura, genera una presión de tal forma que los electrones, los átomos, tienden a expandirse. Pero esa presión generada por el aumento de temperatura es contrarrestada por la gravedad de la propia estrella. Entonces, toda estrella tiene un equilibrio entre la presión de querer salirse por aumento de temperatura y la propia atracción gravitatoria que tiende a retener a la materia. Si es muy masiva, gana la gravedad, consigue aumentar la temperatura y va fundiendo va creando elementos más pesados, que a su vez va fundiendo, y así sucesivamente. Nuestro Sol está más o menos por aquí, acabará siendo una gigante roja, cuando agote, ahora mismo creo que está consumiendo hidrógeno y creando helio, o sea, aún le faltan etapas en su vida, pero acabará siendo una gigante roja. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que agote el combustible que tiene en su interior. La temperatura, pues cuando ya consiga elementos más pesados, oxígeno o silicio, la temperatura que tenga no será capaz de fusionar esos elementos, porque cada vez necesita más temperatura para fusionar elementos más pesados, no será capaz de hacerlo, entonces no podrá seguir quemando combustible. Va a llegar un momento en que la presión de salida de esa materia superará al colapso gravitatorio de la propia estrella. ¿En qué va a acabar nuestro Sol? Será más grande, se expanderá y acabará en una nebulosa planetaria. Expulsará, creo que implosiona, luego explota, pero de forma suave, no como una supernova. Acabará expulsando las capas exteriores, se supone que llegarán hasta la órbita de Júpiter, pasarán con la Tierra, y se quedará como remanente, después de esta nebulosa planetaria, una enana blanca, que es una estrella que ya ha consumido todo su combustible. Ya no está quemando combustible nuclear. Eso en el caso de una estrella pues normalita, tipo nuestro Sol. Si la estrella, cuando se genera, tiene más de 10 veces la masa del Sol,
convertirá en una supergigante roja. ¿Hasta cuándo? Pues lo mismo, hasta que agote su combustible nuclear. Pero eso ocurrirá mucho más tarde que una gigante roja. Y la forma de acabar con este estado es de forma violenta. Una de las formas más violentas de expulsión de energía que tenemos en el universo, que es mediante una supernova. La supernova expulsa todo lo que tiene la estrella con una violencia única, dejando en su núcleo como remanente o bien una estrella de neutrones o bien un agujero negro. La diferencia está en que si este núcleo que queda tiene una masa menor a 2 veces la masa del Sol, es una estrella de neutrones con un efecto gravitatorio, con un poder gravitatorio enorme, pero no llega a ser un agujero negro. Si la masa que queda remanente es superior a las 2 veces la masa del Sol, nos encontramos con el objeto en cuestión, con un agujero negro. Esta es más o menos la idea de cómo se forman, cómo llegan a formarse los agujeros negros estelares. Bien, bueno, si tenéis dudas podéis preguntar, para lo que pueda, os respondo. Estructura y propiedades. Partes de un agujero negro. Ya hemos visto, ¿no? Wikipedia nos ha dicho que retiene toda la materia, incluso la materia de la luz. Bueno, esto es una representación gráfica, artística, de qué partes tiene un agujero negro. La ergosfera, que esto no lo conocía, es como una zona alrededor del agujero negro que solo tienen los agujeros negros en rotación, pero la mayoría de agujeros negros que nos encontramos en el espacio tienen un momento angular, tienen una rotación porque la heredan desde la estrella. Si la estrella rotaba, el agujero negro remanente guarda el momento angular, se conserva de la estrella inicial. La ergosfera es como la zona del espacio-tiempo que está arrastrada por el giro del agujero negro. No nos vamos a meter mucho con ella. El disco de acreción no es más que la materia sobre la cual está actuando el agujero negro y está engullendo o está comiéndose, tragándose el agujero negro. Suele tener forma de disco, ya veremos luego un ejemplo más claro. Claro, este disco de acreción ocurre si el agujero negro está rodeado de materia cerca. Si no, pues no pasa. El horizonte de sucesos. Esta es la principal característica de todo agujero negro. Esta es la frontera física que no podemos pasar. Digamos, la frontera física que todo cuerpo, materia o energía que la cruce ya no puede volver atrás. Es como el límite físico de que es un agujero negro. Y en su interior está la singularidad famosa, lo que aparecía en las ecuaciones de Einstein. Está en ese punto matemático de curvatura infinita. No deja de ser un ente matemático. Producto de las matemáticas, porque dentro del horizonte de sucesos no sabemos qué ocurre. Es la principal característica. Las leyes de la física llegan hasta el horizonte de sucesos. Lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos, cuando lo atravesamos, lo dejamos a la imaginación, a las hipótesis o a Hobby. La física no sabe responder qué ocurre dentro del horizonte de sucesos. Nos falta lo de siempre, lo que ya comentamos en la anterior charla, encontrar una ley que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Estas son más o menos las partes de un agujero negro. No todos los agujeros negros tienen esta estructura. Bueno, esta es la típica imagen, una representación artística de en qué consiste un agujero negro. Este está más trabajando a pleno pulmón. Tiene una estrella en sus cercanías y está empezando a chuparle materia. Como veis, esta materia va girando en espiral hasta el núcleo del agujero negro, donde desaparecerá y no sabremos a dónde irá. Esto, como veis, entonces es el disco de acreción. Esta materia que está absorbiendo de la estrella se acelera a unas velocidades inmensas, se calienta y llega a desprender rayos X. Suele tener unos campos magnéticos el agujero negro que
orientan esa radiación X de forma perpendicular al plano que forma el disco de acreción. Por lo tanto, esta es una imagen muy clásica, se corresponde con un quasar, con unos chorros de rayos X de forma, que salen perpendicularmente al disco de acreción formado por el agujero negro. Bien, hablábamos de la curvatura del espacio-tiempo. También vimos en la anterior charla que el propio Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor. Por eso, la órbita de Mercurio, por ser el planeta más cercano al Sol, pues no la podemos describir perfectamente con la ley de gravitación de Newton, porque hay unos conceptos relativistas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, a su vez está más influenciado por la curvatura que el Sol ejerce sobre el espacio. Por lo tanto, bueno, esta es una representación gráfica, igualmente, el Sol curva el tejido del espacio-tiempo. Una enana blanca, por ser más compacta, la curva más. Una estrella de neutrones, ya estamos hablando de cosas mayores, bueno, se representa la curvatura mayor todavía, y el agujero negro, por ser el extremo, presentaría una curvatura infinita, donde el horizonte de sucesos, pues bueno, está representado ahí mismo. La espaguetización. No es de coña, este concepto existe. No es más que el efecto que la gravedad ejercería sobre cualquier objeto o astronauta que se acercara a un agujero negro. No ocurre siempre, depende de la geometría de los agujeros negros. Pero hay una cosa clara, la gravedad es tan grande que si te acercas de pie, como el señor Hawking en esta imagen, la gravedad que sentiría tus pies sería mucho mayor que la que sentiría tu cabeza. Por lo tanto, tiende a alargar, a deformar esos cuerpos como si fueran espaguetis. De hecho, se conoce este efecto como espaguetización. Características, hemos dicho, esto ya lo hemos visto antes, ni la luz puede escapar de su reacción. No solo la materia, sino, como vimos ya en la anterior charla también, la luz está influenciada por la curvatura del espacio-tiempo, de sus trayectorias. Aquí estamos hablando de una curvatura tan grande, pues la luz no podría escapar de un agujero negro. Vemos esta gráfica, a ver si la entendemos. Bueno, más clara. Tenemos, todo esto es un agujero negro, con su horizonte de sucesos, digamos esta esfera. La singularidad, matemática, etc. ¿Qué ocurre con los rayos de luz? Si lanzamos rayos de luz al agujero negro. Si los lanzamos bastante lejos del horizonte de sucesos, bueno, se van a ver curvados por el agujero negro, por la curvatura del espacio-tiempo, pero no los atrapan. Acabarían saliendo por esa zona. Conforme más se acerque el rayo de luz al horizonte de sucesos, más va a sentir la curvatura del espacio-tiempo en ese punto. Llega un punto en que si lo lanzamos de forma tangencial, el rayo de luz giraría alrededor del horizonte de sucesos o sobre el horizonte de sucesos de forma permanente. Ni saldría de él, ni entraría dentro, ni sería absorbido por el agujero negro. Es un caso curioso del comportamiento de la luz. Podría llegar a estar permanentemente girando alrededor del horizonte de sucesos de un agujero negro. Y ya, si apuntamos bien y apuntamos hacia adentro, pues está claro que perdemos el rayo de luz. Queda atrapado por el efecto gravitatorio. Esta es una de las características más llamativas, ¿no? Un agujero negro. Otra importante, lo vimos también en la anterior ocasión, la dilatación temporal gravitacional. En campos gravitatorios muy intensos, el tiempo pasa más despacio, porque Einstein ya nos dijo que el tiempo era relativo. Estamos hablando de que en el horizonte de sucesos la curvatura se hace infinita, el campo gravitatorio se hace tan grande que el tiempo se llega a detener. ¿Y qué pasa dentro? Repito, no lo sabemos. Todo son especulaciones. Pero las ecuaciones nos dicen que conforme nos acercamos
acercamos al horizonte de sucesos, se ralentiza el tiempo respecto a un observador estático hasta la propia frontera, el propio horizonte de sucesos, donde el tiempo se nos detiene. Y aquí vuelvo a citar Interstellar, la película de viajes en el tiempo de Chris Nolan, donde se ve, ¿no? Aterriza en un planeta que orbita alrededor de un agujero negro y me quedé con la frase: una hora en ese agujero negro, en ese planeta, perdona, equivalía a 7 años de vida en la Tierra. Pues en el caso extremo, en vez de estar en un planeta que orbita este agujero negro, si nos vamos hasta el propio horizonte de suceso, nos encontramos con que el tiempo se detiene. Hablando de Interestelar, esta imagen es preciosa. Veamos, le tenemos que dar las gracias por esta imagen a estos dos señores. Kip Thorne es el de la camisa hawaiana, y Chris Nolan, que es el director de la película, director de Memento, de Origen, de la última trilogía de Batman, que eso da para otra charla. Y el de izquierda, Kip Thorne, es el mayor experto actualmente en relatividad general de Einstein. Es amigo de Stephen Hawking. Fue el que impulsó el detector LIGO, que detectó las ondas gravitacionales. A finales de los 70, él dijo: ¿por qué no montamos algo con el que podamos detectar ondas gravitacionales? Él fue el impulsor de esa idea. A finales de los 70, hemos tardado casi 40 años en detectarlas, pero se lo debemos a él, a Kip Thorne. Y aparte de su labor científica, es asesor científico de varias películas, entre ellas Interstellar. Y aquí os presento a Gargantúa, el agujero negro que aparece en la película. Supongo que muchos habréis visto, ¿no? Como estoy hablando de... Bueno, pues esta es la imagen más real. Nos la ha dado el cine, pero está este tipo detrás de ello. Es la imagen más real que podríamos tener de un agujero negro conforme nos acercamos a él. No es la anterior, que es una recreación artística hecha por un pintor. Realmente, si nos acercamos a un agujero negro, tendría este aspecto. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí se vislumbra un poco el horizonte de sucesos, que es un cuerpo de geometría esférica, estaría en este interior. A su alrededor tendremos el disco de acreción, con la materia rotando alrededor del agujero negro, elevando su temperatura, calentándose. ¿Pero qué ocurre? Depende del ángulo de vista desde el cual te posiciones. La luz que hay detrás de este agujero negro se deforma. La trayectoria de esa luz se ve deformada por el agujero negro. Entonces, este disco de acreción envuelve el agujero negro, por delante y por detrás. Pues la luz que emite el disco de acreción por la parte trasera, que sale en todas direcciones, parte de esos rayos están curvados por el propio agujero negro y llegan hasta el observador. Por lo tanto, tanto por arriba como por abajo. Por lo tanto, repito, según ese señor, y yo me lo creo, esta sería la forma más real en la cual veríamos un agujero negro si nos acercáramos a él en el espacio. El disco de acreción, repito, y esta circunferencia no es más que los rayos de luz, el propio disco de acreción curvados por el propio agujero. ¿Sí? Avanzamos. Bueno, un tipo de agujeros negros supermasivos, con millones de veces la masa del Sol, se cree que habitan en cada centro de las principales galaxias, ¿no? De todas las galaxias, creo. Esto creo que es una imagen de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es una galaxia espiral, con un núcleo poblado de estrellas, con un centro, un agujero negro supermasivo en su interior y con brazos espirales. Está poblada con millones de estrellas. Nuestro Sol, lo tenemos aquí, está en uno de esos brazos y alrededor del Sol pues está el sistema solar, que no ocupará más de mi una, o mucho menos que mi una ocupa el sistema solar. Pues la Vía Láctea contiene un agujero negro supermasivo en su interior, así como la mayoría de galaxias.
Su origen no se sabe si proviene directamente del Big Bang o se ha formado a partir de las estrellas supermasivas, como hemos comentado antes. Otra propiedad, ya lo vimos antes. Los agujeros negros generan ondas gravitacionales. Un agujero negro se puede evaporar. Cuando decimos que los agujeros son negros es que nada escapa de ellos. No emiten información que podamos recuperar. Eso se creía hasta que el señor Stephen Hawking se puso a pensar sobre ello y descubrió la radiación Hawking. La radiación Hawking es teórica, es hipotética, no se ha demostrado todavía, pero la comunidad científica la acepta como válida. ¿En qué consiste? Es un concepto complejo, yo os lo digo y espero que lo entendáis o que si no, que lo creáis. Alrededor del horizonte de sucesos, esta sería la frontera del horizonte de sucesos, dentro de la clásica representación de la curvatura espacio-temporal, tenemos vacío. Pero la teoría cuántica de campos, que es una rama de la física, nos dice que el vacío en tal puede tener fluctuaciones. ¿Qué significan estas fluctuaciones? Pueden llegar a aparecer pares virtuales de partículas. Una partícula con su antipartícula, que aparecen, viven muy poco, chocan, se desintegran y desaparecen. Se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío. Pues el señor Hawking, a mediados de los años 70, dijo que alrededor del horizonte de sucesos pueden llegar a aparecer fluctuaciones cuánticas, pueden llegar a aparecer pares de partícula-antipartícula, en este caso electrón-positrón, de tal forma que esta, por ejemplo, aparecerían, chocan, se desintegran, no pasa nada. Pero podría darse el caso en que aparece ese par de partículas virtuales, una de ellas es absorbida por el agujero negro, porque qué mala suerte, es que ha salido muy cerca de la frontera, y la otra saldría despedida hacia afuera. Esta otra partícula que saldría despedida hacia afuera sería la radiación Hawking. Sería un tipo de radiación que logra escapar del agujero negro. Realmente no escapa del horizonte de sucesos, porque bueno, nace de la frontera del horizonte de sucesos. De esta forma se cree que los agujeros negros pueden llegar a perder masa. A base de partícula a partícula pueden llegar a perder masa. Como decía, es una teoría no comprobada, pero aceptada en la comunidad científica. Incluso los agujeros negros no son tan negros. Llegan a emitir radiación, la radiación Hawking, si os preguntan por ahí en los bares. Pero entonces la que absorbe es la que le hace perder masa, ¿no? Porque del vacío surgen esas dos, una escapa y la que absorbe el agujero negro es la que le hace perder masa. No, es la que se escapa. La que se Realmente esas dos pero partículas... es que surge del vacío. Es que el vacío tiene energía. Según la teoría cuántica de campos, que esa energía pertenecía al agujero negro. Entonces la que se escapa es la que se lleva energía del agujero negro. Es la forma que tiene de evaporarse. Alfonso, esa partícula ¿por qué escapa exactamente? O sea, que las dos, una entra al agujero y la otra, ¿por qué escapa? Pues casual, porque no se ve afectada por el horizonte de sucesos. No sabría cómo decirlo. Debería aparecer en el mismo punto a las dos partículas. Sí, pero pues puede ser por conservación del momento lineal. Si una va hacia abajo, la otra hacia arriba. No sabría decirte por qué. La verdad es que una sí que queda engullida por el horizonte de sucesos y la otra sale despedida. Se generarán a velocidades relativistas, a velocidades cercanas a la luz. ¿Sí? Bueno, siguiente apartado. ¿Cómo se detectan estos agujeros negros? ¿Cómo sabemos que existen? Teóricamente, las ecuaciones de Einstein los contienen.
Pero ¿cómo los astrónomos llegan a verlos? La primera forma es mediante sistemas binarios. En el universo es muy común encontrar parejas de estrellas que orbitan una alrededor de la otra. Es muy común. Puede haber casos en que en vez de ser dos estrellas orbitando una respecto a la otra, tengamos una estrella orbitando alrededor de un agujero negro. Entonces nosotros analizamos el espectro de esa estrella que orbita alrededor de un agujero negro y vemos que hay zonas, cuando se mueve por detrás, puede haber zonas donde disminuya la intensidad de la luminosidad de esa estrella, pueda desaparecer. Entonces ahí se puede especular con que sea un agujero negro. Si analizamos el espectro de dicha estrella, el periodo de rotación, podemos llegar a la conclusión de que tenemos un agujero negro respecto al cual orbita. Esa es una de las posibilidades de detección de agujeros negros. Otra, lo que hemos comentado antes, si el agujero negro está huyendo de materia, la cual se calienta, la cual genera rayos X, podemos llegar a visualizar esos rayos X, esos chorros de rayos X. Estos son los quasares. Otra forma de encontrar agujeros negros. Mediante el efecto conocido como lente gravitacional. Esto es similar a lo que hemos hablado antes de la foto de Gargantúa, el agujero negro de la película Interestelar. Aquí tenemos una imagen del universo, bueno, es una simulación, mejor dicho, donde pues esta línea parece ser una galaxia llena de estrellas, una galaxia espiral, elíptica, como la que hemos visto, vista de perfil, que se encuentra por detrás del agujero negro. Este sería el agujero negro. Vemos que la luz que recibimos de esta galaxia se ve distorsionada en las cercanías del agujero negro. Aquí se deforma, pero por otro lado también aparece luz, por lo que hemos dicho. La luz que emite las galaxias que está detrás rodea el agujero negro deforma esas trayectorias y parte de esos rayos llegarán a los alrededor de nosotros. Ese efecto de un agujero negro sobre objetos luminosos que estén por detrás se conoce como lente gravitacional. Ya por último, el último método de detección, pues las ondas gravitacionales, que ya vimos en su día. Llegamos al último capítulo. Viajes espaciotemporales. He puesto esa gráfica, que me parece muy gráfica, valga la redundancia. ¿Qué hacen los agujeros negros de acuerdo a las películas? Pues un muy pequeño porcentaje que pues nos comprimiría hasta tener un tamaño inferior a un átomo, si llegáramos a llegar o a entrar a un agujero negro. Y la amplia mayoría de ocasiones, las películas nos enseñan que, sencillo, pues viajaremos en el tiempo, si entramos en un agujero negro. Bueno, pues vamos a intentar ver que ni lo uno ni lo otro. La primera pregunta que nos hacemos es, vale, un agujero negro engulle materia, toda la que le pongas cerca, tiene un apetito voraz, pero ¿qué hace con esa materia? No lo sabemos, repito, porque el horizonte de sucesos es una frontera que no podemos cruzar. Mejor dicho, que no sabemos qué ocurre dentro. No tenemos teorías físicas que nos describan qué ocurre dentro de un horizonte de sucesos. Pues no podemos responder a esa pregunta. Entonces, hemos superado la frontera de la física. Preguntas que no, ¿cuál es la física? La ciencia no tiene respuesta, pues entonces ahí entran las especulaciones y las hipótesis. Bueno, entonces aparecen estos conceptos: agujeros blancos, agujeros de gusano. Uno a uno. ¿Qué son agujeros blancos? Podemos pensar, ¿sabemos lo que es un agujero negro? ¿Qué es un agujero blanco entonces? Las leyes de la ciencia muchas veces son simétricas. Entonces, las ecuaciones de Einstein tienen sus soluciones. Si una de las soluciones es un agujero negro que absorbe toda la materia a su alrededor, pues ¿por qué no? Podemos tener la solución simétrica. Matemáticamente hablando, podemos tener una solución simétrica, que es
un objeto celeste que expulsa todo lo que tiene en su interior. Por lo tanto, en contraposición a agujeros negros, los agujeros blancos son objetos celestes que expulsan toda la materia que reciben. ¿Y qué es un agujero de gusano? En este caso, un agujero de gusano sería como la forma de unir un agujero negro, que absorbe la materia, con un agujero blanco, la cual expulsa toda la materia. Ambos, repito, tanto los agujeros blancos como los agujeros de gusano están contenidos en las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. ¿Existen? Pues no se han descubierto ninguno. ¿Qué se supone que pueden llegar a hacer? Dichos agujeros de gusano pueden servirnos de atajos entre zonas del espacio-tiempo. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. ¿No? Imaginad que queremos viajar a una estrella lejana, ¿no? A Sirio o a Centauro. Pero claro, este rayo en rojo que veis es la luz. La luz, que si quisiéramos viajar a la velocidad de la luz entre el punto A y el punto B, pues deberíamos recorrer el universo, el espacio del universo que hay entre ellos, que está curvado, trazaría esta trayectoria, la luz. ¿Qué ocurre si tuviéramos aquí un agujero negro que nos conecta a un agujero de gusano que nos expulsa por un agujero blanco? No tendríamos más que un atajo. Un atajo para ir del punto A al punto B. Y si de la forma convencional tardaríamos millones de años, pues quién sabe si a través de este atajo conseguimos llegar al punto B en un tiempo mucho más reducido. En eso consiste un agujero de gusano. Atajos entre diferentes zonas del espacio-tiempo, que nos transporta a un punto diferente del espacio y del tiempo. Es una opción. La otra opción es que nos transporte a universos paralelos. Aquí ya, pues cada uno que tenga libre a su imaginación, son posibilidades que tienen los agujeros de gusano. La ciencia no la ha descartado, encuentra problemas, no conocemos la mecánica cuántica que ocurre aquí dentro, teóricamente podría ser posible, pero claro, da lugar a un montón de paradojas. Luego vamos a ver algunas de ellas. Lo que he comentado, lo resumo. Los agujeros de gusano son entes teóricos que aparecen en las ecuaciones de Einstein. Pueden conectar dos puntos del mismo espacio-tiempo o del mismo universo, o dos puntos de universos diferentes. Y en teoría, salvo ciertas paradojas presentes, en teoría podrían permitir viajes en el tiempo. Por lo tanto, os hacemos la última pregunta. ¿Se puede viajar en el tiempo? Voy a poner un vídeo para que sirva de ilustración. Un viaje en el tiempo. Bueno, no se oye en los primeros segundos, os lo resumo. Selman ha preparado un contrato de alquiler para Leonard, de Rizos en ese momento, con un montón de cláusulas, ¿no? Para permitir que Leonard viva con Sheldon. Y una de las cláusulas es que si llegan a construir, si uno de los dos llega a construir una máquina del tiempo, firman que el primer viaje que harían con esa máquina del tiempo sería llegar a ese momento en el cual están firmando el contrato a su vez. Eso es lo que han dicho antes. Siguiente, si uno de nosotros inventa un viaje en el tiempo, acordamos que la primera parada será esta reunión de hoy en exactamente 5 segundos. Muy bien. Menuda decepción. Un argumento parecido a este lo escribe Stephen Hawking para negar la posibilidad de viajes en el tiempo. Que si fueran posibles los viajes en el tiempo, habríamos recibido visitas del futuro. Veamos a ver. Repetimos la pregunta. ¿Se puede viajar en el tiempo? Me gusta mirar en
velocidades muy altas respecto a un observador estático, su tiempo va más despacio que el tiempo del observador estático. Esto se ha comprobado, de hecho, mandando relojes atómicos a naves espaciales, se ha comprobado que el tiempo de un observador es diferente o va de forma diferente a un observador estático. ¿Esto de viajar en el tiempo? Pues esto no es más que el que viaja en la nave espacial, su reloj va más despacio que el de la Tierra. Con lo cual, no es un viaje en el tiempo tal cual, como el DeLorean de Marty McFly, donde puedes elegir la fecha a la cual vas a viajar, sino que uno envejece de forma más despacio que el otro. Lo que es lo mismo, los dos continúan su recorrido hacia el futuro, pero a diferentes velocidades. Es una forma de viajar en el tiempo, hacia el futuro, pero no a la carta, en ese sentido. Podemos considerarlo viaje en el tiempo. Comprobado, repito, esto sí que está comprobado. Pero claro, cuando hablamos de viajar en el tiempo nos referimos también al pasado. Nos encontramos con la paradoja del abuelo, que rompe el efecto de causalidad. La paradoja del abuelo dice, vale, yo puedo viajar en el tiempo. ¿Qué ocurre si viajo al pasado, encuentro a mi abuelo antes de conocer a mi abuela, le mato y no puede concebir a mi padre? Por lo tanto, si no puedo concebir a mi padre, no he nacido yo. Si no he nacido yo, no puedo viajar al pasado a matar a mi abuelo. Entonces mi abuelo conoce a mi abuela, conciben a mi padre me concibe a mí, existo. Entonces puedo viajar al pasado. Y así sucesivamente. Rompe el efecto de causalidad. Está claro que todos los viajes al pasado, los que vemos en las películas, en Terminator, en el Regreso al Futuro, todos los viajes al pasado rompen el efecto de causalidad. Y esto es un argumento de peso que utilizan muchos científicos para negar la posibilidad de viajar en el tiempo. Lo que comentaba antes, el señor Stephen Hawking expuso la conjetura de la protección de la cronología. Dice que las leyes físicas no permiten viajar en el tiempo directamente. Y su principal argumento es el que os he comentado. Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿por qué no tenemos turistas que vienen del futuro? No existen los viajeros en el tiempo hasta ahora. Luego hay quienes rebaten este argumento y dicen, para poder viajar en el tiempo, como mucho puedes viajar al momento en el cual construiste esa máquina del tiempo. Porque las ecuaciones de Einstein nos dicen que hace falta unas variedades geométricas llamadas líneas de tiempo cerradas. De tal forma que puedes viajar al pasado, pero como mucho hasta el momento en que construiste esa máquina del tiempo o ese agujero negro. Es un argumento para rebatirle a Stephen Hawking su supuesto. Pero actualmente, pues bueno, la comunidad científica no lo cree posible o le ve muchas pegas al hecho de viajar en el tiempo. ¿Qué hacen las películas? Pues sencillo, suelen escapar de estas paradojas, suelen escapar diciendo que viajamos a un universo paralelo, que es una copia, una réplica del universo actual. Entonces, si viajas al pasado y te encuentras con tu abuelo, pues realmente se ha creado una copia o una réplica del universo inicial. Eso implica que cada viaje al pasado pues sería una réplica del universo. Bueno, pues es un recurso fácil que tienen las películas, ¿no? La ciencia ficción. Y acabamos ya la charla. Ya sabéis que siempre acabo con una cita. La anterior vez era Einstein, pues está claro que esta vez la cita, o sea, tenemos que atribuir a Stephen Hawking, el mayor divulgador de agujeros negros. He elegido esta foto porque bueno, se le ve sonriendo al hombre y posiblemente sea la única foto de los últimos 50 años en la que no sale en silla de ruedas, con lo cual tiene su mérito. Stephen Hawking llegó a... Bueno, previamente sabéis que Einstein tiene una frase famosa que dijo que Dios no jugaba a los dados con el universo porque negaba pues, todo el carácter probabilístico de la mecánica cuántica. Hawking posteriormente dijo, sí, Einstein se confundió, hablando de los agujeros negros, dijo, Einstein se confundió, realmente Dios sí que juega a los dados, de hecho los tira donde no podemos llegar a verlos, refiriéndose al interior del horizonte de sucesos.
Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.